Hoy nos metemos de lleno en un tema médico que es fascinante y a la vez súper complejo. Vamos a analizar una enfermedad que a veces llaman la gran imitadora. Y es que sus síntomas pueden parecerse a todo y a nada. Hablamos del lupus. Para guiarnos tenemos fuentes muy completas, desde protocolos del Ministerio de Sanidad de Brasil, artículos de asociaciones como Superando Lupus y también divulgación de portales como G1. Y a ver, la idea no es solo soltar una lista de síntomas y ya está, no. Queremos entender el puzzle de una enfermedad donde el cuerpo es víctima y verdugo al mismo tiempo. Vale, vamos a desgranar esto. Es la forma perfecta de plantearlo, sí. Y para empezar a montar ese puzzle, la primera pieza es la definición. El lupus es una enfermedad inflamatoria, crónica y, aquí está la clave de todo, autoinmune. Autoinmune. Exacto. Significa que el sistema inmunológico, que debería ser nuestro ejército defensor, se confunde. Y es una confusión catastrófica. De repente, empieza a ver como enemigos a los propios tejidos sanos del cuerpo. A cualquier tejido. A casi cualquiera. Imagina que tus defensas no reconocen tus riñones, tu piel, tus articulaciones, y deciden atacarlos. El resultado es una inflamación y un daño que pueden aparecer en casi cualquier parte. Ese concepto de que tu propio cuerpo te ataque suena increíblemente impredecible. Si la batalla es interna, ¿cómo se ve desde fuera? O sea, ¿qué siente una persona que vive con esto? ¿No será como un resfriado que tiene un principio y un fin claros? En absoluto. La palabra que mejor lo define es variabilidad. Los síntomas pueden ser algo muy leve o una situación de extrema gravedad. Y no son constantes. Ah. Lo normal es que aparezcan en brotes. Fases de actividad de la enfermedad, seguidas de periodos de remisión, donde los síntomas, se atenúan o incluso desaparecen. ¿Y qué se siente en general? Pues hay un telón de fondo casi universal. Un cansancio demoledor. Una fatiga que no se va por mucho que duermas. Ya. Y a eso se suele sumar una fiebre baja que va y viene, sin infección, pérdida de apetito y una sensación general de malestar. Vale, pero ese malestar se puede confundir con muchísimas otras cosas. ¿Hay algún síntoma que sea como la firma de la enfermedad? ¿Algo que un médico vea y piense, esto podría ser lupus? Sí, aunque ninguno es definitivo por sí solo. Si miramos los datos de las fuentes, lo más frecuente en un 90% de los pacientes es el dolor y la hinchazón en las articulaciones. ¿Como una artritis? Justo, una artritis que va y viene, sobre todo en manos, muñecas, rodillas. Y justo después, con un 80%, está la piel. Y aquí aparece el signo más icónico. La erupción en alas de mariposa. Esa misma. El enrojecimiento en las mejillas y la nariz. Pero igual de importante es la fotosensibilidad. ¿Que no puedes tomar el sol? Es más que eso. No es una simple quemadura. Es una reacción exagerada de la piel a la luz que puede desencadenar o empeorar las lesiones e incluso los síntomas internos. A eso súmale aftas en la boca a menudo o una pérdida de pelo más fuerte de lo normal. O sea, que no es solo algo superficial. Si el ataque es sistémico, como dicen las fuentes, eso significa que puede llegar a cualquier parte, y eso ya suena mucho más grave. Exacto. Y esa es la verdadera preocupación. Sistémico es que afecta a todo el sistema. Los riñones, por ejemplo, son un objetivo muy común. Casi la mitad de los pacientes desarrollan algún grado de inflamación renal, nefritis. Jo. ¿Y eso si no se trata? Puede llevar a una insuficiencia renal. También puede inflamar las membranas que recubren el corazón y los pulmones. ¿Y eso qué provoca? Un dolor agudo en el pecho que empeora el respirar. Y luego está el sistema nervioso, que puede dar desde migrañas a confusión, convulsiones. Con un abanico de síntomas tan brutalmente amplio que va de la fatiga a un fallo renal. Esto tiene que ser una pesadilla para el diagnóstico. ¿Cómo se puede estar seguro? ¿Hay una prueba que diga positivo en lupus y ya está? Ojalá. Pero no existe esa prueba mágica. El diagnóstico es, como decías, montar un puzzle. El reumatólogo, que es el especialista, tiene que unir varias piezas. Vale. Primero, el cuadro clínico. Escuchar al paciente, examinar. Segundo, los análisis de laboratorio. Un hemograma puede mostrar anemia o que las plaquetas están bajas. Y aquí hay una prueba clave. Los anticuerpos antinucleares, los FAN o ANA. ¿Y si dan positivo? Es una pista muy potente pero no confirma nada por sí solo.
Pueden dar positivo en otras enfermedades o hasta en gente sana. En las fuentes he leído que hay una especie de lista, como 11 criterios. ¿Eso significa que si no cumples un número de ellos, no tienes lupus aunque todo apunte a que sí? Es una pregunta excelente porque va al corazón de cómo se diagnostica hoy. ¿Te refieres a los criterios del Colegio Americano de Reumatología? Esos. Pues incluyen todo lo que hemos hablado. La erupción, la artritis, los problemas renales. Durante años, la regla era cumplir al menos 4 de los 11, pero los documentos más actuales como los que manejamos dejan claro que eso ya no es un dogma. Ah, vale. Hoy prima el criterio clínico. Si un reumatólogo ve un cuadro muy claro y los análisis apoyan la sospecha, puede y debe empezar el tratamiento aunque no se llegue a esos 4 puntos. La lista es una guía, no una cárcel. Entendido. Si es tan difícil de identificar, me imagino que es igual de complicado saber de dónde viene. ¿Por qué el sistema inmune de una persona se vuelve loco, como decías, y el de otra no? Las fuentes hablan de desencadenantes. La causa original, el por qué, sigue siendo un misterio. La teoría dominante es que no hay un único culpable, sino una tormenta perfecta de factores. Primero, hay una predisposición genética. No es que se herede directamente, pero sí ciertos genes que te hacen más vulnerable. Segundo, y esto es muy revelador, los factores hormonales. Y aquí llegamos a una de las estadísticas más impactantes. Un momento, creo que sé a cuál te refieres. Si es... Es demoledora. 9 de cada 10 personas con lupus son mujeres. Y la mayoría diagnosticadas en edad fértil, entre los 20 y los 45 años. No es una enfermedad de la vejez, es algo que te puede partir la vida en dos en tus años más productivos. ¿Se sabe por qué esa conexión tan brutal con las mujeres? Precisamente, esa estadística lo cambia todo. La relación con los estrógenos parece clara, aunque el mecanismo exacto sigue en estudio. Y el tercer elemento de esa tormenta son los factores ambientales. Tienes la genética, tienes las hormonas, y entonces algo de fuera actúa como la chispa que enciende el fuego. Esos son los desencadenantes. ¿Y qué tipo de chispas son esas? ¿De qué hablamos? El más estudiado y demostrado es la exposición a la luz ultravioleta del sol. Es un disparador potentísimo. Ajá. Otro muy común son las infecciones. A veces un virus, uno cualquiera, puede ser el detonante del primer brote. También ciertos medicamentos, como algunos antibióticos o para la tensión. Y por último, las fuentes mencionan el estrés emocional intenso. El estrés. Sí, pero con un matiz importante. El estrés no causa el lupus, pero un trauma, la pérdida de un ser querido, una situación de mucha angustia, puede ser el factor que haga que la enfermedad dé la cara por primera vez. ¿Y si puede ser algo tan localizado como una erupción o tan expansivo como para atacar los riñones? ¿Hablamos siempre de la misma enfermedad o hay tipos? Es una distinción crucial. Hablamos de dos formas principales. Por un lado, está el lupus cutáneo. Como su nombre indica, se limita a la piel, provoca lesiones, manchas, pero no afecta a órganos internos. Vale. Y por otro, el lupus eritematoso sistémico, el LES. Es la forma más común y la que puede ser más grave. En el LES, además de la piel, la enfermedad afecta a uno o más órganos internos. De acuerdo. Así que una enfermedad crónica, impredecible, sin una causa única y sin cura. ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo se lucha cuando el enemigo está dentro de casa? Controlar. El objetivo del tratamiento es doble. Controlar los brotes cuando aparecen y mantener la enfermedad dormida, en remisión, el mayor tiempo posible, para evitar daños. Y me imagino que no hay una receta única. Para nada. Es un traje a medida. Depende por completo de los síntomas y de los órganos afectados en cada persona y en cada momento. ¿Y cuál es el arsenal terapéutico? ¿Qué herramientas hay para calmar a ese sistema inmunitario? Pues el arsenal es amplio. Para síntomas leves como el dolor articular, se usan antiinflamatorios. Luego están los corticoides, como la prednisona. Son extremadamente eficaces para bajar la inflamación rápido. Se usan para controlar los brotes. Los antimaláricos son una pieza clave a largo plazo. Muy buenos para la piel, las articulaciones y se ha visto que reducen el número de brotes. Y ya para los casos más graves, cuando hay una amenaza seria para los riñones o el cerebro, se usan los inmunosupresores. Pero eso de inmunosupresores suena a una solución de matar moscas a cañonazos. Si frenas todo el sistema inmunitario para que no ataque al cuerpo, ¿no dejas a la persona indefensa ante un simple resfriado? Has dado en el clavo. Es exactamente ese el desafío. Sí, son artillería pesada.
Y sí, aumentan el riesgo de infecciones. Por eso se reservan para las formas más graves de la enfermedad y se manejan con un control médico muy estricto. Es un equilibrio delicado. Mucho. Se busca la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible. Es casi un pacto con el diablo. Aceptas un riesgo de infección para evitar un daño irreversible en un órgano vital. Las fuentes hacen muchísimo hincapié en el estilo de vida. Son absolutamente cruciales, a veces tanto o más que la medicación. La medida número 1, innegociable, fotoprotección estricta. El protector solar. Sí, pero llevado al extremo. Usar el factor más alto posible todos los días del año, llueva o esté nublado, incluso dentro de casa. Reaplicarlo cada pocas horas. Usar sombreros, ropa. Y junto a eso, un estilo de vida saludable, dieta equilibrada, evitar el tabaco por completo, que empeora la enfermedad, moderar el alcohol y hacer ejercicio adaptado. Y sobre todo, aprender a gestionar el estrés y descansar. Las fuentes también desmontan algunas creencias populares. Vamos a repasarlas porque detrás de esto hay mucho miedo. La pregunta directa, ¿el lupus tiene cura? Falso. A día de hoy es una enfermedad crónica. Puede entrar en remisión incluso durante años y que la persona se sienta perfectamente sana. Pero sigue ahí. Pero la predisposición inmunológica sigue ahí. La enfermedad está latente y el seguimiento médico debe ser de por vida. Siguiente punto que conecta con lo de los inmunosupresores. Quien tiene lupus tiene más riesgo de infecciones. Verdadero. Y por una doble razón. Por un lado, la propia enfermedad ya implica un sistema inmunitario que no funciona bien. Y por otro, como apuntabas, los tratamientos que usamos bajan las defensas. Por eso la vacunación y la prevención son tan importantes en estos pacientes. Y la relación con el corazón. A primera vista, no parece que tenga mucho que ver con una erupción en la piel. Verdadero. Y es un punto vital. Las personas con lupus tienen un riesgo cardiovascular mucho más alto que la población general. ¿Si un tabú? ¿Pueden las mujeres con lupus quedarse embarazadas? Verdadero. Y esta es de verdad una de las grandes victorias de la reumatología moderna. Hace décadas la respuesta era un no rotundo. Ya. Hoy sabemos que es posible, pero, y este pero es mayúsculo, con unas condiciones muy estrictas. El embarazo debe ser planificado con el equipo médico. Lo ideal es que la enfermedad lleve al menos 6 meses totalmente inactiva antes de concebir. Es un embarazo de alto riesgo, entonces. Siempre. Requiere un seguimiento muy estrecho, pero la respuesta es sí, es posible. Cuando unes todos los hilos, la imagen que queda es la de una enfermedad que es mucho más que una lista de síntomas. Te obliga a una negociación constante con tu propio cuerpo. Vemos que afecta sobre todo a mujeres jóvenes, que su diagnóstico es un trabajo de detective y que aunque no hay cura, la ciencia ofrece un arsenal para controlarla, siempre que vaya de la mano de un autocuidado radical, sobre todo con el sol. Para mí la gran conclusión es que en una condición definida por la incertidumbre, el conocimiento es poder. Totalmente. Lo fascinante de analizar estas fuentes es ver cómo el lupus exige un nivel de autoconciencia extraordinario. La ciencia te da las herramientas, los fármacos, pero el día a día, la gestión, recae en la persona. Se trata de aprender a leer las señales sutiles de tu cuerpo, a gestionar una energía que es finita y a respetar los límites que te impone la enfermedad. Pero sin dejar que esos límites te definan. Exactamente, no es solo tratar la enfermedad, sino aprender a vivir con ella. Y esto nos deja una reflexión final. Las fuentes mencionan una y otra vez que hay que evitar desencadenantes como la luz solar o el estrés. Esto plantea una pregunta muy interesante para quien nos escucha. En una enfermedad donde los disparadores son a menudo invisibles y forman parte de la vida, ¿dónde termina la ciencia de la medicina y dónde empieza el arte de vivir bien a pesar de la enfermedad?